va- hoy vamos a, hoy vamos a pro- hoy vamos a probar un micrófono que nos prestaron, a ver si empezamos a usar un poco de estos micrófonos. Entonces, en estos momentos estamos haciendo pruebas. Aló, aló, ¿me escuchan bien? Marquito Leiva, ¿me escucha bien ahí? Por allá, ¿me escuchan bien? Sí, hoy la celebración vamos a ser un poco diferente. Vamos a orar por el Deportivo Saprissa todo el rato. Eh, los que van con San Carlos pueden pasar a Zoé. Sí, yo lo siento bien. A mí me gustaría solo un toque más de volumen, pero eh, a ellos les gustaría un poco más de volumen también. Eh, Creo que es muy importante decir que en las sillas que ustedes están sentados y todas las sillas que tenemos, las mismas sillas las tenemos en SOE, para los muchachos que se van a reunir ahí y todos los talleres que siempre tenemos ahí. Sí, eh, total sillas que fueron como $14,000 en máximo 5 semanas. Hemos juntado alrededor de 4 millones de colones para la vivienda en Barrio San Francisco en 3 semanas. Entonces yo creo que es importante resaltar el poder que hay en una comunidad y en ponernos de acuerdo en las cosas que Dios quiere que hagamos. Si nosotros estamos juntos, podemos hacer cosas increíbles para el reino de Dios. Algunos han puesto $1,000, algunos han puesto $200,000, no importa. Cada uno pone su participación y su rol. Y obviamente esto es en cosas materiales que son muy poderosas, pero también, sobre todo en las cosas espirituales. ¿Qué pasaría si todos nosotros nos dedicáramos a compartir el Evangelio, a invitar gente aquí? Que por cierto tenemos que ir a orar para dar nuevas iglesias y hacer tal vez una tercera celebración. Sí, sí, sí. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Sí, mejor. Entonces nunca pensemos que lo que se anuncia aquí, lo que se comparte aquí es para el de la par, es para nosotros. Nuestra participación, no importa sea en cuanto a dinero o en cuanto a nuestro aporte espiritual, va a hacer una gran diferencia. Y le damos gracias a Dios por todo lo que está haciendo y por esas sillitas nuevas. Por favor, no me le pongan nada ahí enfrente, nada, no dejen chicles, no dejen revistas. Ahí enfrente tienen una bolsa, algún día vamos a regalarles algo en esa bolsa de adelante. Eh, a veces yo puedo ser, y me imagino que muchos de ustedes también, puedo ser directo cuando necesito hablar algo con alguien. Si tengo claro el punto que tengo que hacer, puedo llegar a ese punto relativamente rápido. Y la conversación que teníamos. Pero una cosa que estoy aprendiendo, no solo como pastor, sino también como esposo y como ser humano, es que a veces llegar al punto principal, a lo que quiero decir, no es necesario o no es prudente llegar directamente. A veces hay que hacer como un detour, como los israelitas de 40 años, para poder llegar al punto principal. Hace poco tuvimos una conversación con alguien aquí de la comunidad que le teníamos que dar una noticia que no le iba a gustar mucho. Habíamos como 8 personas en mi oficina y lo que se podía decir en 2 oraciones, duramos 45 minutos en llegar. Porque a veces es importante ser dulce, a veces es muy importante dar el contexto de las cosas bien para llegar al mensaje principal. Y les cuento esto porque
por supuesto que seguimos estudiando el libro de Juan. Y hoy vamos a estudiar no exactamente todos los versículos, pero sí vamos a estar en Juan 7, del versículo 1 al versículo 39. La parte principal, el punto principal de Juan 7 llega en Juan 7, 37 y 39. Pero todo eso viene siendo construido desde el versículo 1. Les voy a leer y creo que vamos a tener ahí arriba Juan 7, 37 al 39, que es el punto principal de hoy, se lo estoy adelantando. En el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Con esto se refería al Espíritu que habrían de recibir más tarde los que creyeran en él. Hasta ese momento el Espíritu no ha sido dado porque Jesús no había sido glorificado. Ese es el punto principal. Y todo el capítulo 7 se viene construyendo para llegar ahí. Y eso es lo que vamos a estudiar hoy. Entonces, si quieren orar conmigo. Señor, te damos gracias por la oportunidad y el privilegio de estudiar tu palabra. Te pido que hoy, a través de tu palabra, nos exhortes, nos redirijas, nos cambies el corazón, Señor, nos llenes de tu gracia y nos asombres aún más de tu Hijo Jesús. Te damos gracias por esta oportunidad, Señor, y te pedimos que tu Espíritu Santo actúe poderosamente en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, si tienen sus Biblias, que es muy importante tener una Biblia, si no tienen una Biblia, afuera vendemos. Vamos a ir a Juan 7, empezar el versículo 1 y el versículo 2. Dice así, Juan 7, 1 y 2. Algún tiempo después, Jesús andaba por Galilea. No tenía ningún interés en ir a Judea, porque allí los judíos buscaban oportunidad para matarlo. Faltaba poco tiempo para la fiesta judía de los tabernáculos. Lleguemos hasta ahí, hasta el momento. El contexto de esto es Juan 6. Juan 6 es uno de los capítulos más trascendentales del libro de Juan, porque es cuando Jesús de manera muy clara les dice a todos que si quieren seguirlo, el que quiera seguirlo tiene que comer de su carne y beber de su sangre. Jesús se pone sumamente espiritual y a la gente no le gusta el mensaje de Jesús. Y dice la Biblia que muchos lo dejaron. Ahí es cuando Jesús le dice a Pedro, me vas a dejar, y Pedro le dice, nadie más tiene palabras de vida eterna. Pero es muy interesante porque dice aquí que Jesús está en Galilea. Si recuerdan bien, ese es el centro de operaciones de Jesús. Jesús, sobre todo en Capernaum y en Galilea, ahí era donde vivió un rato. Y después de eso, Jesús se movía a Judea y se movía a Jerusalén. Entonces, es interesante que dice que se quedó ahí y que no quería ir a Judea porque los judíos lo querían matar. Recordemos que cada vez que la Biblia en el libro de Juan dice los judíos, se refiere sobre todo a los maestros de la ley y a los fariseos. Lo querían matar por las palabras de Jesús. Hasta algunos creyeron que Jesús estaba hablando de canibalismo o algo así. Pero es interesante cómo la gente deja a Jesús cuando su llamado es interno, cuando su llamado deja de ser algo material, porque nos acordamos que en Juan 6 era despuesito de que Jesús les había dado de comer pan. Entonces, cuando Jesús empieza a dejar las cosas materiales y empieza a hacer énfasis en las cosas espirituales, todo el mundo se asusta y todo el mundo lo deja. Y yo creo que muchos de nosotros podríamos estar en esa situación o podríamos estar tentados a caer en esa situación, de que buscamos a Jesús por las cosas que pueda Él hacer por nosotros de manera material, por lo que podamos ver o tocar. Y Jesús nos ha dicho que Él puede darnos lo que Él quiera porque Él es el dueño de todas las cosas.
En Él se sostienen todas las cosas, dice Pablo. Pero Jesús sabe lo que realmente necesitamos y lo que nos quiere dar es algo interno, algo espiritual. Y cuando estaba pensando en esto, pensé inmediatamente en Zaqueo. No sé si se acuerdan de Zaqueo, el pequeñín Zaqueo. Vamos a leer en Lucas 9, del 1 al 10, la historia de Zaqueo. Jesús llegó a Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. Resulta que había allí un hombre llamado Zaqueo, jefe, no recaudador de impuestos, sino jefe de los recaudadores de impuestos, que era muy rico. Estaba tratando de ver quién era Jesús. ¿Pero por qué estaba tratando? Porque no lo veía. Pero la multitud se lo impedía, pues era de baja estatura. Por eso se adelantó corriendo y tenía tantas ganas de ver a Jesús que se subió a un árbol para poder verlo, ya que Jesús iba a pasar por allí. Llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja enseguida. Tengo que quedarme hoy en tu casa. Así que se apresuró a bajar y muy contento recibió a Jesús en su casa. Al ver esto, todos empezaron a murmurar: ha ido a hospedarse Jesús con un pecador. Pero Zaqueo dijo resueltamente: mira, Señor, la gracia de Jesucristo había llegado a su casa. Jesús había entrado en su casa diciéndole: Dios puede estar con vos a pesar de que has sido un gran choricero. Y esta es la respuesta de Zaqueo: ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si en algo he defraudado a alguien, le volveré 4 veces la cantidad que sea. La fe nunca está sola. La fe viene acompañada de obras. La salvación es solo por fe, solo por Cristo. Pero la fe viene acompañada de obras si es genuina. Y esto hace Jesucristo, esto hace Zaqueo. Recibe la gracia de Jesús. Jesús le dice: voy a ir a tu casa. Y lo que le está diciendo es: yo sé quién eres y no me importa. Voy a ir a tu casa, voy a dormir en tu casa, porque esa era la costumbre, no era como que eran extraños. Voy a dormir en tu casa, voy a pasar un tiempo contigo. Y Zaqueo recibe la gracia de Dios, entiende que Dios lo recibe como Él es, y él reacciona completamente y se muestra que lo que él más desea es estar con Jesús. Les voy a leer una versión muy específica de Filipenses 3:8. Dice Pablo: por Cristo todas las cosas que en algún momento consideré importantes ahora están lejos de mi vida. Cuando comparo esas cosas al gran privilegio de conocer a Jesús como mi maestro de primera mano, todo lo que consideré bueno ahora lo considero basura. Lo he botado todo en el basurero para así poder abrazar a Cristo y ser abrazado por Él. Pablo dice: no me importa nada con tal de ser abrazado por Cristo. No me importa nada con tal de abrazarlo a Él y experimentarlo de primera mano. Esta no era la actitud de la gente, de la mayoría de gente que estaba rodeada de Jesús en estos momentos. Jesús les dijo: esto se trata de experimentarme a mí de una manera sobrenatural, y todo el mundo dijo: no estamos tan interesados de experimentar algo sobrenatural, estamos interesados de que nos den pan que no se agote. Y la pregunta es: ¿dónde estamos nosotros? En Lucas 2, 25 al 30 está, no la vamos a leer, pero está la historia de Simeón, un hombre muy piadoso que está esperando en el templo que nazca el Mesías. Y una vez que nace Jesús y Simeón lo tiene en sus brazos, inmediatamente después Simeón dice: ya me puedo morir. Y eso me impactó muchísimo. Fue como un espejo para mí, como qué increíble la emoción y el privilegio como que la meta de este hombre era solamente ver al Mesías, solamente tener una idea de él. Eso era, para eso él vivía. Y una vez que él llegó a hacerlo, ya todo lo demás se había acabado. Y yo me pregunto: ¿será que ese es mi corazón? Mi corazón es simplemente ver al Mesías, entender del Mesías, experimentar al Mesías. Después en Juan 7 leemos el versículo 3 y dice: faltaba poco
tiempo para la fiesta judía de los tabernáculos. Así que los hermanos de Jesús le dijeron: deberías salir de aquí e ir a Judea, para que tus discípulos vean las obras que realizas. Aquí es donde empieza a escalar y vamos viendo cómo el capítulo va escalando hasta llegar al momento más solemne de la fiesta. Los hermanos de Jesús están ahí en Galilea con él y le dicen: ¿por qué no vas a Judea a mostrarte? Vamos, vos andás predicando por todo lado y andás dando un mensaje. En Jerusalén está todo mundo, la fiesta es ahí, la fiesta de tabernáculos era posiblemente la segunda más importante que existía después de la Pascua. ¿Por qué no vas ahí? Hay millones de personas. Y Jesús les dice algo muy sorprendente, pero voy a llegar a eso. Antes tengo que contarles de la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos era una fiesta que se componía de dos tradiciones o de dos celebraciones. Cuando venía la primera cosecha, porque esta gente vivía de eso, despuesito de la primera cosecha era la fiesta de los tabernáculos. Entonces todo el mundo llegaba a Jerusalén feliz de la vida, ojalá si había sido una buena cosecha, y celebraban la cosecha. Ya llegó la cosecha, ya el fruto de nuestro trabajo está ahí, vamos a celebrar a Jerusalén en el templo. Pero también la fiesta de los tabernáculos era la celebración de los tabernáculos. Los tabernáculos era la palabra que se utilizaba para las tiendas donde habían vivido los israelitas cruzando el desierto. Entonces los israelitas llegaban a Jerusalén, ojo esto, ¿verdad? Suena como una reunión de esas que hacen en los Estados Unidos de trailers y de tiendas de campaña, que todo el mundo se aloja en un lugar y todo el mundo vive en sus campers y todas esas cosas. Así era. Millones de personas llegaban a Jerusalén y hacían pequeñas tiendas, sobre todo con productos naturales, para recordar cómo sus antepasados habían vivido en el desierto. Y de hecho las construían con ciertos materiales intencionalmente para que no fueran muy fuertes y para que tuvieran huecos, para que cuando ellos durmieran ahí pudieran ver las estrellas como sus antepasados vieron las estrellas en el desierto, y que tuvieran huecos en las paredes y que entrara luz como sus antepasados habían experimentado en el desierto. Entonces esa era la fiesta de los tabernáculos y se trataba más o menos de esto, la parte más importante del día. Estaban en el templo de Herodes reunidos todas las personas en cierto momento del día, y ahí desde el templo de Herodes empezaban a marchar detrás del sumo sacerdote, entraban a Jerusalén por la puerta del agua, había un lugar que se llamaba la puerta del agua, y llegaban a la fuente de Silom o de Siloam, como quieran decirlo, y ahí el sacerdote daba una vuelta al altar, llenaba el pichel de oro de agua y lo rociaba en ese lugar. Conforme iban avanzando los días, el sacerdote daba más vueltas hasta llegar al séptimo día, que refleja ¿a quién? A Jericó. Entonces era una gran fiesta y todo el mundo esperaba ese momento del día, y esto era lo que se celebraban. Se dice que todas las personas que vivían a 20 millas cuadradas de Jerusalén estaban obligadas a ir a la fiesta. Y como era este fiestón, esto tan importante, tan chiva, porque todo el mundo estaba feliz, porque era la celebración de la cosecha, los hermanos de Jesús le dicen a Jesús: ¿por qué no te vas ahí? Si quieres mostrarte, ¿por qué no te vas ahí? Y lo que los hermanos de Jesús no habían terminado de entender, y creo que a veces nosotros no terminamos de entender, es que la intención de Jesús no es necesariamente mostrarse a todo el mundo. Los hermanos de Jesús decían: vos querés ser famoso y querés jalar un montón de gente, ¿por qué no te vas para Jerusalén? Y Jesús no quería ser famoso. Nos damos cuenta que después de que multiplican los panes lo quieren hacer rey y él se escapa. Jesús no quería las multitudes, Jesús quería los corazones. Y esto nos muestra que nuestro tiempo no es el mismo tiempo que Dios. Vean lo que dice Juan 7,
4. Los hermanos de Jesús hablando le dicen, porque nadie que quiera darse a conocer actúa en secreto. Ya que haces estas cosas, deja que el mundo te conozca. Y vean la respuesta de Jesús en el 6. Para ustedes cualquier tiempo es bueno, pero el tiempo mío aún no ha llegado. Ese es de mis versículos favoritos. ¿Por qué? Porque de las cosas que más me llegan al corazón. Siento que me lo está diciendo a mí directo. Rodrigo, para vos siempre es buen tiempo de hacer cualquier cosa. Pero para Dios hay un tiempo. Y la palabra que se utiliza es kairos. El tiempo de los hombres es cronos. El tiempo de Dios es el kairos. Es el momento de oportunidad. Y lo que Dios nos está enseñando, lo que Jesús nos está enseñando es que Él vivía de acuerdo al momento de oportunidad, no de acuerdo a sus impulsos. Él vivía de acuerdo a cuando el Padre quisiera, no de acuerdo a cuando Él quisiera. Y nosotros estamos invitados a vivir así para nuestro bien y para la gloria de Dios. Si alguien vende mangas, sería un muy mal tiempo de tirarse a la calle a vender mangas a las 11 de la noche. ¿No creen? Ese no es una ventana de oportunidad. Ese no es el kairos. Nadie te va a comprar mangas porque nadie anda en la calle y creo que alguien normal no come manga a las 11 de la noche. Si quieres vender las mangas, tenés que entender cuándo es el momento oportuno. Seguro es a partir de las 10 de la mañana y en un lugar donde se necesita refrescamiento. Pero para nosotros siempre es buen tiempo para muchas cosas. Por eso es que Pablo dice, ¿cómo es que dice? Cuando se habla de sean lentos para responder. No sé si le cuesta eso tanto como a mí. Porque es como, yo ya quiero responderte, para mí este es el tiempo, pero Dios dice, pero tal vez haya muchas cosas que madurar antes de responder. El libro de Proverbios dice que la buena respuesta puede ser como miel, pero en su momento. Hay muchísimas cosas en nuestras vidas que hubieran salido muchísimo mejor si hubiéramos entendido cuándo es el kairos, cuándo es la ventana de oportunidad, cuándo es que Dios dice, dele. Pero la mayoría de veces nosotros solo le damos. Y Jesús nos está modelando una vez más cómo someternos al Padre y hacer las cosas en el mejor momento. Los jueves a las 5 de la tarde tenemos una reunión aquí con un grupo de muchachos, sí son muchachos porque todos son bien jóvenes, menores como de 35 años, y hace rato estamos juntándonos para aprender todos juntos teología y cómo predicar. Y ¿verdad? Yo tampoco es que tengo demasiada experiencia, pero me he dado cuenta que hay que tener mucho cuidado cuando le da uno la oportunidad a alguien para predicar y cómo. Porque si uno no entiende bien el tiempo perfecto para que esa persona lo haga, se puede jalar tortas. La persona le puede ir muy mal una o dos veces y nunca más va a volver a hablar acerca de Dios en su vida. O le puede ir muy bien, pero no está listo en cuanto a madurez. Entonces no es siempre buen tiempo, es un tiempo oportuno. Si le gusta a usted el fútbol o cualquier deporte, hay muchachos que están listos para jugar en primera división, pero están listos para jugar 15 minutos. Jugando 15 minutos son buenísimos, pero jugando media hora son malísimos. No tienen suficiente condición física o cualquier otra cosa. Entonces hay que irlos llevando. Y creo que es así Dios con nosotros.
Nosotros nos sentimos listos para muchas cosas, a veces tenemos una templanza increíble para emprender un montón de cosas y eso es bueno, pero siempre hay que decir, para mí es buen tiempo, será el tiempo de Dios. Ahora esto hay que anunciarlo como debe ser, con bombos y platillos, pero va a entrar una muchacha a trabajar a la viña en la parte de tesoros escondidos con Xiomara. Y hace años estamos pensando en hacer eso y cómo hacerlo, ¿verdad? Porque el trabajo es muchísimo y apareció esta muchacha y yo la conozco y la conocemos varios y es aquí de la comunidad y yo dije así como en 2 días, dije esto es, vamos detrás de esto, hay que contratarla. Y llegué donde Xiomara, que es la encargada de tesoros escondidos y le digo, Xioma, contratémosla de una vez. Y me hace Xiomara, Rodri, ¿qué te parece si le decimos que venga un mes a trabajar aquí con nosotros para ver cómo se siente ella, cómo me siento yo y cómo van las cosas? Y le hago yo, ok, Xioma, está bien. Porque es en el tiempo de Dios. Dios tiene que hacer cosas. Y no es que todo dura un montón. Vamos, Dios dice, hay que amar a nuestras esposas y no hay que madurarlo hasta el 2022. Hay que hacerlo mañana, hoy, ya al mediodía. Pero hay cosas en que hay que esperar. Seguimos adelante, Juan 7, vamos a leer del 11 al 13. Por eso las autoridades judías lo buscaban durante la fiesta y decían, ¿dónde se habrá metido? Vean cómo empieza a escalar todo más y más. Jesús está en Galilea, está la fiesta y las autoridades judías lo andan buscando porque saben que es una fiesta muy grande y que él debería andar por ahí porque algo se quiere mostrar. Y entonces dice, las autoridades judías lo buscaban durante la fiesta y decían, ¿dónde se habrá metido? Entre la multitud corrían muchos rumores acerca de él. Unos decían, es una buena persona, otros alegaban, no, lo que pasa es que engaña a la gente. Sin embargo, por temor a los judíos, nadie hablaba de él abiertamente. O sea, detrás de paredes, todos los israelitas, todos los judíos decían, este hombre es increíble. Y ahorita lo vamos a ver, nadie ha enseñado como él enseña, nadie ha dado las señales que él enseña, pero cuando no estaban detrás de las paredes, tenían que tener mucho cuidado por miedo a lo que le iban a escuchar. Seguimos adelante del 14 al 19. Jesús esperó hasta la mitad de la fiesta, no al principio, no al final, él tenía el tiempo oportuno. A subir al templo y comenzar a enseñar, los judíos se admiraban y decían, ¿de dónde sacó tantos conocimientos sin haber estudiado? Mi enseñanza no es mía, replicó Jesús, sino del que me envió. El que esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios reconocerá si mi enseñanza proviene de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por cuenta propia busca su vanagloria, en cambio el que busca glorificar al que lo envió es una persona íntegra y sin doblez. No les ha dado Moisés la ley a ustedes, sin embargo ninguno de ustedes la cumple. ¿Por qué tratan entonces de matarme? Hay una parte muy importante que es el versículo 17. El que esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios reconocerá si mi enseñanza proviene de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. La persona, lo que está diciendo Jesús es, la persona que pertenece a Dios, la persona que realmente quiere conocer a Dios, toma las enseñanzas de Jesús como si fueran del Padre y las quiere hacer suyas. Una persona que rechaza las enseñanzas de Jesús parece que no pertenece al Padre. Y eso creo que es muy importante para que nosotros todos pensemos cómo recibo yo las enseñanzas de Jesús, cómo recibo yo la exhortación de Jesús, cómo recibo yo lo que Dios me dice a través de la Biblia. Porque si no lo recibo y si me cuesta recibirlo, es un signo muy preocupante. Dice Jesús, el que esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios, ¿está usted dispuesta?
reconocerá si mi enseñanza proviene de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. A veces Dios empieza a trabajar con uno un área en específico, ¿verdad? Uno lo que no dice, uno a veces de entrada no dice, ay Dios, esto es doloroso y esto es profundísimo, qué rico, vamos adelante. A veces no, a veces hay que digerirlo y a veces hay que pensarlo bien. Pero sí debe de llegar el momento donde uno dice, Dios, pero si esto es lo que vos querés, si eso es lo que vos tenés, vamos para adelante. Y entonces yo me pregunto, ¿habrá algo que Dios te está enseñando, te está tratando de enseñar hace rato que vos has estado rechazando? El que esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios reconoce que mi enseñanza proviene de Dios. ¿Está usted dispuesto y dispuesta de hacer lo que Dios le pida? No lo que le guste, no lo que es cómodo. Meterse, ¿cómo se llama eso? En Hacienda. Meterse en Hacienda. Dejar de percibir millones de colones el lunes. Eso demuestra si usted confía en Jesucristo, en quién es Él. Las cosas que más duelen, cosas con la familia. A mí Dios siento que me está enseñando cosas muy específicas en mi vida, pero desde que ¿verdad? Tengo una hija, todo cambió. Y últimamente me muestra más y más que tuve una conversación con alguien de aquí lindísima acerca de eso, de que de nada, este mae es un gerente de una empresa grande, un mae que gana mucha plata, un mae que tiene todas las cosas que supuestamente son tuanis, que no son, y que son bonitos tenerlas, pero que no sean en nuestro corazón. Y me dijo, y le hago yo, ¿cómo estás, mae? ¿Cómo va el trabajo? Mae tiene un trabajo gigante. Y me hace, en el trabajo todo bien, mae, pero a mí qué me sirve que me vaya todo bien en el trabajo si mi choza no va nada, las cosas no van bien. Lo que Dios quiere es que las varas en mi choza vayan bien. Ese es mi ministerio. Entonces usted dice, yo amo a Jesús, yo digo, yo quiero hacer la voluntad del Padre. Ok, venga con casa conmigo, a mi casa, a ver cómo hacemos la voluntad del Padre. Ahí sí es más difícil. Porque mostrarse aquí o con la gente que vemos 8 horas al día no es tan difícil, pero con la gente que llevamos 10 años, 20 años de ver todos los días, que nos hacen el desayuno y no lo hacen mal, o les tocaba hacer las frutas y no las hicieron, o alguna de esas cosas, ahí sí es la voluntad del Padre. Entonces voy a dejar que Dios entre hasta ese lugar. Ahí se demuestra cuánto confío en Él y cómo veo la voluntad de Jesucristo. Vean lo que dice 2 Timoteo 4, el 3 al 4. Esto está pasando desde hace rato, pero yo siento que está pasando muchísimo aquí. Por lo menos en las elecciones a mí se me paró el pelo. Porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos. No es que a mí no me guste ser buen esposo. No, es que ese no es mi deseo. Es que yo tengo otro deseo. Lo mío. Yo quiero correr. Yo quiero pasar tiempo con mis amigos. Entonces, llevados por sus propios deseos, nos rodeamos de maestros. Y nosotros a veces somos uno de esos maestros que nos dicen las novelerías que queremos oír. No, tranquilo, man. Yo creo que te aconsejaron mal, man. Tranquilo, man. Tranquilo. Esa plata, man. Y todo el mundo lo hace, man. Tranquilo. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. La Biblia llega y dice cosas como, y Dios los creó hombre y mujer. Y llegan las novelerías y nosotros nos confundimos. Pero son novelerías porque aquí dice, claro, como Dios hizo la creación. Aquí dice, claro, dice, no, el otro día estábamos hablando aquí
los pastores de la viña, Patiño leyó un versículo en Efesios donde dice, ¿cómo era? No se den chistes groseros. Chistes groseros, decía así. Chistes groseros. Hasta es como interesante que la Biblia diga, nueva versión internacional, la traducción sea chistes groseros. Es como demasiado para uno. Uno dice, esto se escribió hace 2000 años y decía chistes groseros. Sí, hace 2000 años había un problema también con los chistes groseros. Y Dios tiene un problema con los chistes groseros. A mí me encantan los chistes groseros. No conozco muchas personas que sean tan buenos como tirar un buen filazo como yo. Pero Dios hace meses, hace tiempo viene diciéndome, ¿y los chistes groseros? Y yo quiero ser mi propio maestro y decir, no importa tanto, pero si estamos entre amigos. Y las novelerías que queremos escuchar. Y lo que tenemos es que pedirle a Dios que nos quite las novelerías y que nos podamos ver bien en el espejo de su palabra. Entonces, esta es la construcción del evento. Llega el séptimo día, el día más solemne, y lo vamos a leer. ¿Qué es lo que pasa? Jesús está arriba en Jerusalén y dice lo siguiente en Juan 7:37. En el último día, en el día más solemne, ojo la palabra que utiliza, de la fiesta, Jesús se puso de pie y no dijo algo, sino que lo exclamó. Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, del que cree en mí, como dice la escritura, brotarán ríos de agua viva. Déjenme darles otra vez el contexto. Es el séptimo día. Todos salen. ¿De dónde salen? Del templo de Herodes. Entran por la puerta del agua, llegan a la fuente Siloam o Silom. Ahora no solo hay dos sacerdotes, dice la tradición rabínica, que había un sacerdote con un pichel de oro con agua y había un sacerdote con un pichel de vino. Dan las 7 vueltas al altar, porque es el último día, día 7. Todo el mundo está a la expectativa de ¿qué? No les había dicho esta parte, hay un momento donde suenan todas las trompetas, como en Jericó. Y cuando el sacerdote empieza a rociar, levanta el pichel, todo el mundo se queda viendo el pichel, él empieza a rociar el agua sobre la fuente, todo el mundo se queda maravillado, el otro empieza a rociar el vino, todo el mundo se queda maravillado. Supongo que todo el mundo tiene demasiado calor porque están en Jerusalén y son millones de personas. Y Jesús, después de eso, se levanta y dice, el que tenga sed, porque ustedes acaban de ver esa agua, entonces lo tienen claro, se recuerdan de todas las veces que han tenido sed, vivimos en el Oriente Medio, tenemos sed todos los días, el que tenga sed, que venga a mí y que beba. Y si ustedes vienen a mí y creen en mí, ríos de agua viva brotarán de su interior. Eso es, según Ken Hughes, uno de los hombres que yo leo, dice que este evento es posiblemente el segundo evento más importante público de Jesucristo, después de la cruz, por la cantidad de gente y por el mensaje que está dando. Y que llano el mensaje de Jesús, ¿verdad? Para que todo el mundo entienda. Y es que todos tenemos sed. Pero la torta es que los que no conocen a Jesús y los que conocemos a Jesús, a veces, espero que a veces, cometemos el error de saciar esa sed en lugares que no sacian esa sed. Yo tengo una sed del alma y creo que un carro me va a quitar esa sed. Yo tengo una sed del alma y creo que un amante, una chiquilla en el gimnasio, o un chiquillo en el gimnasio que me vea diferente, me va a quitar esa sed. O unos tenis nuevos me va a quitar esa sed. Una pizza gigante
me va a quitar la sed. Pero Él es el creador. Entonces el creador es el que sabe cómo funciona la creación. La sed que nosotros sentimos solo se quita con Dios. Solo se quita con Jesucristo. San Agustín dijo, mi alma no descansa hasta que te encuentra a ti. Entonces, si has andado ansioso, si has andado con mucha sed y no se te ha quitado, puede ser que no estés buscando en el lugar correcto. Porque solo Él promete que ríos de agua viva van a brotar. El verbo es progresivo. El que tenga sed, que venga, y que venga, y que venga, y que venga a mí. De aquí hasta que lleguemos al cielo, los que hemos creído en Jesucristo, necesitamos continuamente beber. Ahí sí ya no vamos a tener que beber. Tenemos que ser disciplinados en beber. Hay un versículo en Jeremías muy conocido que ustedes saben, Jeremías 2:13, lo podemos tener ahí arriba, que dice que Jeremías, un profeta hablando en nombre de Dios, dice, mi pueblo ha cometido en contra de mí 2 pecados. ¿Cuál es el primero? Me han rechazado a mí, fuente de agua viva, y han cavado sus propias cisternas, cisternas que no contienen agua. Y eso es lo que a veces hacemos, ¿verdad? Tenemos sed y no vamos a la fuente a tomar, sino que vamos a una sequía a tomar. Y tal vez es una buena manera de empezar a ver las cosas, de identificarlas por lo que son. ¿Qué es una sequía? ¿Qué es una cisterna rota o no? Vamos, yo identifiqué que la comida rápida es una cisterna rota hace muchos años. Entonces moría a la comida rápida. Y ya no me atrae tanto. Y creo que así se puede hacer con muchas tentaciones, pero hay que identificarlas. ¿Qué es fuente de agua viva y qué son cisternas rotas? Y Dios está bravo y Dios está conmovido porque eso es lo que hacemos. Tenemos la oportunidad de ir a la fuente, al manantial, y escogemos lo peor. Hay un momento donde uno está en una carrera. Yo he corrido por lo menos unas 5 horas 45. Alguna vez corrí 5 horas y 45 en una carrera. Y yo sudo demasiado. Pero es que, digamos, yo quisiera que ustedes vieran. Yo sudo demasiado. Y como soy tan grande, alto y así, corriendo esas carreras no me va bien porque hay que ser flaco y chiquitillo. Entonces yo gasto el triple, me cuesta el triple. Y me fue muy mal en varias carreras hasta que un día alguien me dijo, es que digamos lo que vos estás comiendo y lo que vos estás tomando mientras haces la carrera, tenés que comerte y tomarte el doble de cosas que estás haciendo. Hay un momento en que llega el cuerpo y lo que necesita el cuerpo es agua. Y no importa lo que usted le meta, usted le puede meter Gatorade, usted le puede meter un montón de carbohidratos, usted le puede meter un montón de cosas, pero si su cuerpo, usted no le da agua, su cuerpo no va a reaccionar. Y creo que eso es lo que nos pasa a nosotros. Nos sentimos con hambre, nos sentimos perdidos y le metemos un montón de cosas que no es lo que necesitamos. Quiero contarles una historia de una breve parte de The Silver Chair de C.S. Lewis. Para ir terminando. Una niña llamada Jill vio un león y muy asustada corrió hacia el bosque. Jill corrió tanto hacia el bosque y por tanto tiempo que quedó muy sedienta. Ella escuchó un riachuelo a pasos de distancia y se aproximó a él, pero mientras estaba caminando hacia el riachuelo para tomar un poco de agua, volvió a ver hacia el frente y había un león, el mismo león del cual estaba huyendo.
Este es el escritor de Crónicas de Narnia. Tal vez esto nos sirva para entender. El león le preguntó a Jill que si no estaba sedienta y ella contestó que se estaba muriendo de sed. Y el león le dijo que tomara del agua del riachuelo. Jill le respondió, puedo. ¿Me dejas? ¿Podrías irte para hacerlo más tranquila? ¿Quién le gusta tomar agua con un león viendo? El león respondió con un pequeño roar y ni se movió. Jill se dio cuenta que hubiera sido más fácil pedirle a toda la montaña que se moviera que al león. Pero Jill continuaba escuchando el sonido delicioso del agua corriendo y tenía más y más sed. Ella le pidió al león que si podía prometerle no hacerle nada si ella se acercaba al río. El león le contestó que no le podía prometer nada. Y los pies de Jill como que tomaban pasos hacia adelante casi sin darse cuenta. Jill le preguntó al león si comía niñas. Y el león le dijo, como niñas, como niños, como diplomáticos y como reyes. Cuando el león dijo esto, no lo dijo como presumiendo o como si estuviera triste por ello. Solo lo dijo. Jill dijo que no se atrevía a tomar. El león le dijo que entonces iba a morir de sed. Jill estaba nerviosa, pero tomaba unos pasos hacia el río. Jill le dijo al león que entonces ella iba a ir a buscar otro río. El león le dijo, solo un río hay, este. Lo interesante de todo esto es que nunca a Jill se le ocurrió no creerle al león. Nadie que había visto la cara de este león dudaba de él. Jill se decidió y tomó unos pasos para adelante hasta el río. Había sido lo más duro que nunca había hecho. Jill se agachó y tomó del agua muchas veces y estaba tomando de la mejor agua que nunca había tomado, la más fresca, la más refrescante que jamás había probado. ¿Qué es lo que nos quiere decir C.S. Lewis? Demasiadas cosas. Pero lo más importante es que es difícil tomar el paso para tomar agua. Pero hay que hacerlo en fe. Y en los términos del león de Judá. El versículo 38 y el 39 dicen, de aquel que cree en mí, como dice la escritura, brotarán ríos de agua viva. Con esto se refería al Espíritu que habrían de recibir más tarde los que creyeran en él. Cuando nosotros venimos a Jesús con sed, Jesús no solo quita nuestra sed, sino que Jesús nos da un propósito. Dice, el que venga a mí le daré ríos de agua viva. Y dice la misma palabra que se está refiriendo del Espíritu Santo. Yo solo necesito un río para tomar. ¿Por qué me habla Juan de ríos? Porque Dios me va a dar ríos para que yo tome de unos y le dé a otros. Y para eso se me entrega el Espíritu Santo. Cuando nosotros venimos a Jesús en sus términos, en los términos del león, en fe, porque es difícil decir, sí, tengo sed y voy a ti. Llegamos, se nos sacia y se nos da tanto más para compartir. Jesús nos da en nuestras vidas satisfacción y propósito. John Bunyan, el escritor del Progreso del Peregrino, dijo lo siguiente, hablando de Jesús: hubo un hombre que en el mundo lo creyó loco, mientras más daba, más tenía. Hay más don, hay más placer, hay más bendición en dar que en recibir. Si estás chocando con una pared espiritual, la solución, y esto lo estoy descubriendo cada día más, la solución no es examinarme muchísimo. La solución está
vivir para otros. Si mi vida se me complica, pareciera que la manera de descomplicarla no es tanto haciéndome un autoexamen exhaustivo, sino poniendo la mirada de cómo puedo servir a otros. Porque para eso fuimos creados. Nosotros no fuimos creados para ver para adentro. Nosotros fuimos creados para ver para afuera. Cierro con este versículo. Ezequiel 36, 25, 27, hablando del Espíritu. Un día voy a rociarlos con agua pura y restregarlos hasta que estén limpios. Les voy a dar un nuevo corazón, les voy a poner un nuevo espíritu en ustedes. Les voy a remover el corazón de piedra de su cuerpo y lo voy a reemplazar con un corazón con la voluntad de Dios y no la voluntad propia. Vean lo que dice la última parte. Voy a poner en ustedes mi espíritu al que quiera beber. Y voy a hacer posible que ustedes hagan lo que les digo y vivan según mis mandamientos. Cuando uno va a donde Jesús, cuando tiene sed, cuando uno se entrega a Jesús para que sacie nuestras vidas, no solo sacia nuestras vidas, sino que nos da la capacidad por medio de su espíritu de hacer su voluntad. Entonces la pregunta es, ¿tiene usted sed? ¿O le hace falta a usted propósito? Vaya a Él. Pongámonos de pie.